Bueno, bienvenido a esta primer mate session. Estamos acá con Marian Mayer, abogado, que se pasó al sector público, que trabajó en el armado y construcción de políticas públicas tanto en la ciudad de Buenos Aires, uno de los hubs tecnológicos de la región, como en el país, siempre de la mano de emprendedores, buscando correr las barreras y dar los incentivos necesarios. Y hace ya unos años dio su salto al sector privado nuevamente para arrancar uno de los fondos de inversión más relevantes de la región, Utopia VC, y ahora está también como presidente de ARCAP, que es la Asociación Argentina de Gestora de Fondos de Capital Privado, y lo tenemos acá, tenemos suerte de tenerlo acá para tomar unos matecitos. Bienvenido, Marian, ¿cómo andás? Hola, Flor, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá. Estoy ansioso por probar mi mate. Por probar tu mate, a ver cómo está. Dicen que son los mejores mates del ecosistema por ahora. Si pensamos en Argentina como un niño emprendedor o una niña emprendedora que va creciendo, vos estuviste en cada momento clave de eso y me parece súper relevante que por ahí tengan la oportunidad de escucharte gente sobre tu visión, sobre lo que está pasando ahora en Argentina. Si tuvieras que contarnos un poco qué ves del ecosistema actualmente, en qué creció y en qué le falta crecer, si tuvieras que decir, tanto de Argentina, si querés vamos primero por Argentina y después Latinoamérica. Bueno, a ver, el ecosistema está pasando por un momento de prueba, si querés. Ya son varios años, si bien es bastante joven comparado con otros ecosistemas como el de Estados Unidos, por ejemplo. Pero sí, ya van más o menos 25 y poco más de años del ecosistema, 30, pero sigue siendo joven. Y sobre todo digo que está pasando por una prueba porque vos tuviste una evolución, o sea, un comienzo, si querés, muy auspicioso, sobre todo en Argentina, que cuando comenzó el ecosistema tech de América Latina, Argentina, particularmente Buenos Aires, se destacó rápidamente, sobre todo por esa camada de emprendedores que habían podido estudiar en Estados Unidos y, digamos, pudieron vivir lo que era la ebullición del ecosistema tech digital en ese momento, en las universidades, en costa este y oeste, y volvieron a la Argentina a querer emprender, ¿no? Marcos Galperín, Ale Coxenford, etcétera, esa primer camada. Rápidamente se destacó, después vino el estallido de la burbuja, como se llama, con la caída esta abrupta del Nasdaq. Pero bueno, ahí sufrió todo el ecosistema tech global. Pero luego de eso empezó como un crecimiento sostenido del ecosistema, en donde ahí hubo un mix de esa cámara de emprendedores, algunas organizaciones tipo Endeavor y universidades que empezaron a empujar con competencias de plan de negocios, programas de formación y, por supuesto, en mayor o menor medida, políticas públicas. Y eso generó una evolución, un crecimiento del ecosistema en la región más bien orgánico, algunos países más rápido, algunos países más despacio, subidas y bajadas, más política pública, menos política pública, pero bueno, la madurez de ese ecosistema tuvo un punto muy destacado hace un par de añitos, cuando se combinó algunos fondos de afuera que empezaron a darse cuenta que algo había en América Latina, había una oportunidad, empezaron a invertir fuertemente, combinado con una abundancia de capital en el mundo, ¿no? Bueno, eso generó un pico de inversión en América Latina bestial. O sea, pasamos en 2 o 3 años de muy poca inversión, de una inversión en total en América Latina de $1.000 millones a $16.000 millones. Fue un crecimiento muy, muy grande. Con todos los fondos de afuera mirando la región, queriendo invertir, abriendo oficinas. Bueno, eso cuando empezaron la corrección de los mercados,
claramente sufrió. O sea, sufrió todo el mundo tech y en particular en los mercados emergentes, como es América Latina, se sintió más. Entonces, hoy América Latina está reacomodándose luego de esa crisis y un poco el desafío es, bueno, ver qué queda después de esa corrección. Y hasta ahora el ecosistema de América Latina ha demostrado mucha resiliencia, como todos sabemos. Por supuesto que la caída en inversión, etcétera, se sintió, uno no puede negarlo, pero la verdad es que para muchos que pensaban que iba casi a desaparecer, lo que tenemos hoy es realmente auspicioso. Y yo creo que ahí se mezclan una serie de cosas. Por un lado, que sobre todo post pandemia, durante la pandemia, muchos de los emprendedores de la región se dieron cuenta que había enormes oportunidades acá de transformar con talento y tecnología muchas de las cadenas de valor y de atacar las necesidades con un sector público que empezó a mostrar sus limitaciones y deficiencias en resolver parte de los problemas. Entonces el sector privado, con los emprendedores a la cabeza, empezó a ponerle mucho foco y son problemas enormes, reales, actuales que hay en la región. Eso se combinó además con un gen emprendedor latino que demostró mucha resiliencia, o sea, y sobre todo mucha capacidad de lidiar con la escasez. Que es la historia habitual de la región. Somos expertos. Lidiar con el caos, lidiar con la incertidumbre, lidiar con la escasez. Bueno, esos skills, esas capacidades de los emprendedores latinos, de los cuales habitualmente uno más bien se quejaba o sufría, bueno, terminaron siendo un activo muy importante para poder lidiar con esta crisis de una manera muy resiliente. Entonces, hoy estamos terminando, no sé si terminando, pero bueno, habiendo pasado buena parte de esa crisis, ahora el horizonte es más auspicioso, pero bueno, un poquito la prueba de fuego para el ecosistema fue decir, bueno, a ver cómo va a reaccionar el ecosistema con menos capital, con menos políticas públicas, pero bueno, con las necesidades ahí y los emprendedores ya lanzados. Eso sumado a, por supuesto, algo que atraviesa todos los ecosistemas tech del mundo, que es inteligencia artificial, de lo cual ya hablaremos después. Pero te diría que hoy vemos un poco eso. Cada país, por supuesto, tiene sus particularidades. O sea, Argentina en su momento picó en punta, después, sumado a la crisis internacional, empezó a tener algunos problemas y dificultades por su default y otras cuestiones que hicieron que perdiera velocidad el crecimiento del ecosistema y que ganara más velocidad otros países, como puede ser Brasil, Colombia y en los últimos años México. Entonces, eso fue un poco lo que pasó, y en este último año, te diría, se ve sobre todo que está volviendo a ganar velocidad e interés Argentina, ¿no? Hasta hace muy poquito tiempo, para los emprendedores argentinos era muy difícil decir que eran de Argentina. Cualquier proyecto que tuviera una buena parte de sus ingresos en Argentina se le complicaba a la hora de salir a levantar capital, porque cualquier analista de cualquier fondo decía, bueno, a ver, los ingresos que vos tenés en Argentina te los castigo porque son en una moneda que no es dura. Pero bueno, hoy de golpe empiezan a verlo con otros ojos. Muchos fondos de afuera empezando o volviendo a la Argentina, porque si hay algo que no se perdió en estos años es el talento emprendedor, hay muchísimo interés, pero si a ese talento se le suma un marco regulatorio y un clima de negocios mejor, más interés todavía. Así que hoy vemos, si querés, como un resurgir del ecosistema argentino, tratando de ponerse más a tiro con lo que fue la evolución de otros ecosistemas, que a su vez también van teniendo subas y bajas, ¿no? Pero bueno, hoy te diría que así es como estamos viendo al ecosistema. O sea, no es que se fueron todos los fondos de afuera, algunos sí, pero los que ya estaban siguieron y con cierta cautela, pero están
invirtiendo, de a poquito los números del último trimestre ya empiezan a ser más auspiciosos, se ve alguna curva ya, así que pareciera haber atravesado, pareciera, ¿no? Hay que ratificarlo en algunos trimestres más, pero haber pasado la prueba en el ecosistema de América Latina. Qué bueno escuchar eso de alguien que está hace rato en el ecosistema. Creo que un poco los números también indican que la cantidad de deals, al menos en early stage, vuelva a ser un poco similar a la prepandémica, que es lo que veíamos que se está recuperando. Creo que desde ese lado, para Argentina es un buen momento, como decís. Hay mucho también talento que está volviendo a la región, que ve un atractivo y unas ganas de devolver un poco lo que el país o la región le dio, así que tiene que ver con un círculo virtuoso. Esperemos que esto siga así. Entendemos que estás trabajando para que esto siga siendo así, y desde ese lado, Uva, por ahí un poco preguntarte si tuvieras un amigo que te escucha, que viene viendo que te mueves en este ámbito, te dice: Uga, ¿dónde pongo la ficha? ¿Qué es lo que se viene para el 2025? ¿Qué sectores son tendencia para Latinoamérica? ¿Qué dirías? Sí, es difícil, la bola de cristal no la tengo. Sí, diría que vemos, más allá que por supuesto inteligencia artificial atraviesa todo, pero en definitiva inteligencia artificial está aplicándose en América Latina en general, sobre todo a aplicaciones concretas de transformación de cadenas de valor, que eso sigue siendo como la gran necesidad. O sea, los sectores más tradicionales, en particular muchos, sobre todo cadenas de valor que involucran a pymes, en lo que tiene que ver con su supply chain, con lo que es el mundo pagos, transferencias, ventas. O sea, hay muchísimo para trabajar en la transformación de esas cadenas de valor en el sector que mires. Ahí, sin lugar a dudas, le prestaría atención a esa digitalización. Pero sigue habiendo enormes necesidades de inclusión financiera, o sea, todavía la capa en la que estamos trabajando, entonces hay ya fintechs de segunda, tercera, cuarta generación, infraestructura, en algunos casos la aplicación de cripto, por supuesto, es interesante, pero después, nosotros desde Newtopia somos un fondo agnóstico, o sea, miramos todo. Estamos viendo cosas súper interesantes en el mundo de seguros, por ejemplo, en el mundo de la salud también. No solamente fintech, sino estamos viendo cosas así. Desde ya creemos que hay algunos sectores en los que recién está empezando, pero que tiene todo por crecer, como puede ser el mundo de energía. Ahí vemos, sin lugar a dudas, muchísimas oportunidades de digitalización de esas cadenas, y por supuesto los desafíos y las tensiones propias de las épocas que tenemos, donde hay esta tensión pareciera haber una mayor tensión entre crecimiento y sustentabilidad, digamos, con este péndulo que tenemos, pero en cualquier caso la aplicación de tecnología para resolver esa fricción tiene sentido, ¿no? En el mejor uso de los recursos, en el mejor uso de la energía. Así que ahí vemos cosas bien interesantes que están sucediendo. Pero digo, en todos los sectores, ¿no? Hay algunos de los proyectos o de las problemáticas que hay en América Latina que pueden ser exportables a otras regiones, algunos que son más para América Latina, pero es un mercado en sí bien interesante, en crecimiento, al cual vale la pena prestarle atención, ¿no? Sí, sobre todo si se toma como una región en penetración de uso de internet y cantidad de habitantes, termina siendo un número muy interesante. Ni hablar, lo que es todas las tendencias, o sea, es una población bastante joven, donde con altísima penetración de celular y que empieza a haber transformación, con algunos casos exitosos además, o sea, no es que es naif pensar en la transformación de la región. Tenés casos como Mercado Libre, como Nubank y muchos otros. O sea, que hoy la empresa más valiosa de América Latina sea una compañía tecnológica, ya es un símbolo claro que es Mercado Libre.
es un símbolo muy claro de lo que puede suceder, ¿no? Por qué vale la pena intentar esto. Así que eso es un poco lo que estamos viendo, ni hablar todo lo que sea trabajar para que esto sea cada vez más una región y no países aislados. Entonces, el trabajo que se está haciendo en infraestructura, en cross-border payments, en supply chain de la región, también es interesante, con en algún caso el impacto que puede tener México con el nearshoring y el derrame del nearshoring. Se podrá discutir todo lo que está sucediendo hoy, tarifas, etcétera, pero entendiendo que esto debiera acomodarse, creemos que puede haber oportunidades para ese cascadeo de supply chain en la región, que es interesante. Ahora, para que eso suceda hay que trabajar en el aprovisionamiento, en que esa cadena de pymes sea más eficiente, en que hay oportunidades de mejora en los pagos, oportunidades de mejora en los procesos de venta y de compra, todo por hacer. Perfecto. Hay un Blue Ocean, podríamos decir, en algunas partes de Latinoamérica. Creo que ahí un poco contanos desde Newtopia y desde tu rol de presidente de ARCAP, que no es menor. Hace poco fue el foro de inversiones el año pasado. Esperamos de nuevo que vuelvas a hacer otro evento así, y más que invitada a toda la audiencia, que es tremendo evento para juntarse con gente que entiende el ecosistema y que lo viene caminando. Ahí un poco, si tuvieras que decir cómo el rol de los VCs es clave y qué se podría, para dónde se podría crecer, ¿qué es lo que ves? Porque yo te escucho y vi fondos que buscaron exposición en Latinoamérica, que abrieron oficinas, dependiendo en qué país, qué sé yo, y ahora vuelven a mirar la región con ansias. ¿Qué es lo que le dirías desde un managing partner también de un fondo de Latinoamérica que mira agnósticamente, pero que también buscas a aquellos emprendedores que hayan intentado alguna vez emprender? Es bueno saber qué le dirías que pueden encontrar en Latinoamérica. Buenísimo. Si lo tuvieras que vender en 2 minutitos. Bueno, a ver, sin lugar a dudas hay necesidades. O sea, está todo roto, con lo cual hay todo por hacer. Y sobre todo hay gente talentosa que cada vez mira más esas necesidades locales y se le anima más a esas necesidades locales por una conjunción de motivos, ¿no? Pero bueno, el potencial upside que hay para un inversor en invertir en compañías que estén buscando transformar la región es enorme, sobre todo si uno compara con otras regiones similares, o sea, países o mercados emergentes, el proceso de crecimiento que se dio y versus el PBI, digamos, cuánto lograron valer las compañías tecnológicas versus su PBI, compara con lo que podría ser en Argentina, y todavía América Latina es gigante. O sea, estamos hablando de una oportunidad de, qué sé yo, 600 mil millones de dólares o de ahí para arriba. Entonces, nos pasa, por ejemplo, con algunos inversores que tenemos que en su momento hicieron mucho dinero invirtiendo en el sudeste asiático, que en ese momento estaba también todo roto, era un caos, pero bueno, empezó a haber una oportunidad, invirtieron, hicieron mucho dinero y hoy están viendo América Latina con muchas similitudes, ¿no? Con las oportunidades, por supuesto. Cuando hay oportunidades también hay gente que se está yendo, eso no hay que asustarse, es un proceso, pero sí vemos que hay necesidades, gente talentosa y ya casos de éxito. No es que uno está pensando, sumale a eso que tiene un muy buen uso horario y que es una región de paz, que está lejos de los conflictos, tema no menor, con abundancia de recursos naturales. Bueno, eso es espectacular. Sobre todo, bueno, en el caso particular de Argentina, que estuvo un poco fuera, lo interesante del foro que organizamos desde ARCAP es que no era solamente venture capital, inversión en tecnología, sino que era todo tipo de inversores de capital privado. Entonces hubo varios paneles con inversores más de private equity, estructurales,
porque Argentina empieza a despertar interés en todas esas regiones, ¿no? En minería, en energía renovable, en alimentos. Bueno, cuando no solamente se trata de este sector y todo el resto del país no es atractivo, es más difícil. Ahora, cuando en realidad la gente empieza a mirar a Argentina como un lugar para invertir en infraestructura, en energía, en alimentos y también tecnología, bueno, mucho mejor, sobre todo porque cada una de estas inversiones mucho más grandes, si bien llevan más tiempo, pero cada una es una validación del activo, o sea, de Argentina como un lugar que vale la pena invertir, y cada análisis y due diligence que se hace que termina positivo, bueno, ayuda a que vengan otros, y eso además es un motor de generación de empleo gigante. Eso fue lo interesante que se empezó a ver en el foro el año pasado, ¿no? La oportunidad que hay más allá de tech, que por supuesto siempre se destacó y se destaca, pero bueno, es mucho más que eso, y es lo que queremos ratificar de alguna manera en el foro de este año, que ya estamos por salir a anunciarlo. Queremos que sea más grande todavía, que siga viniendo gente, pero sí convencidos sobre todo del rol que tiene el inversor de capital privado en movilizar y acelerar estas cosas. Venture siempre se destaca, Argentina tiene casos exitosos y sobre todo estás invirtiendo en compañías que son innovadoras, que tienen rápido crecimiento. O sea, por supuesto que ha ayudado muchísimo y son compañías además que quieren salir a competir en el mundo. O sea, son en muchos casos, si querés, ejemplo, y sobre todo pueden impulsar o motivar a otros a que lo hagan. Pero no todos tienen por qué ser unicornios. Digo, hay un universo de pymes gigante que necesita nuestro país, que ya tiene, pero muchas más. Y que esos van a venir de estos sectores más tradicionales, o sea que necesitamos trabajar en todo el espectro de la inversión de capital privado en todos los sectores. Perfecto, en las dos agendas, la tradicional y la dinámica. Sí, que cada vez están más relacionadas. Se interconectan, ¿no? O sea, más. Hoy, por eso es que creemos que hay oportunidades en la transformación de las cadenas de valor. O sea, vos ves hoy el mundo de la minería, de la energía, bueno, muchísimos startups trabajando para que esos procesos sean más eficientes, más productivos, más sustentables. Y así con alimentos, ni hablar, etcétera, etcétera. Perfecto. Tenés cierta tendencia a hablar de agri-food tech, ¿no? Es como que el campo te tira a vos. Sí, claramente me gusta. Pero bueno, no alcanza solamente con eso. Y sobre todo lo que vimos el año pasado en el foro era cada sector que venía y empezaba a hablar del potencial que tenía, uno empezabas a hacer los números y era de a decenas de miles de millones de dólares cada sector, y sobre todo cómo se relacionan. Cuando vos pasás de la provisión de energía que tenías era complicada, escasa e insuficiente, pasás a exportar energía y a tener energía más barata, bueno, ahí ves que eso también le va a servir a los sectores agroindustriales o industriales, que van a tener acceso a provisión constante de energía a mejores precios. Eso gana competitividad. Esos fueron los temas que se vio en el foro, cómo un sector impacta positivamente en el otro. Marian, en este sentido, por ahí contanos un poco qué ves de la macro de Argentina. ¿Entendemos que se está acomodando lentamente o rápidamente? Cualquiera, depende de lo que sienta cada uno, pero que se sanearon varias de las deudas pendientes que tenía Argentina, que empieza a ser atractivo para la región. Contanos un poco la parte no diría no oficial porque va a salir, pero contanos qué esperamos para 2025. ¿Vienen los fondos, viene la inversión o por ahí el crecimiento es un poquito más? Mirá, nosotros lo que vemos es muchísimo interés de fondos. Por supuesto que los fondos tienen sus tiempos. O sea, los que primero han venido son los fondos de Venture Capital, ¿no? Que han venido todo el año pasado y el anteaño. O sea, hay interés, están invirtiendo cada vez más en compañías argentinas. Fue muy interesante la inversión en Ualá, por ejemplo, que fue la más grande en la región en mucho tiempo. Pero más allá de esa que fue, si querés, muy notoria y conocida, después en la diaria vemos cada vez más fondos de Estados Unidos y de la misma región, o sea, de México, Colombia y Brasil, están viniendo acá
a interesarse por el talento argentino y los nuevos proyectos que van saliendo. Ellos ya están, o sea, y ya están empezando a hacer más inversiones, o sea, está creciendo. Entonces eso no es más una expectativa, sino que es una realidad. Por supuesto que todavía los números siguen siendo bajos y nos encantaría que vengan más y que vengan los grandes, ¿no? Pero bueno, incluso, qué sé yo, uno de los fondos más importantes del mundo, Andreessen Horowitz, ya tiene algunas inversiones en emprendedores argentinos. O sea que creo que eso ya es una realidad y tiene todo para crecer. Después los fondos más de private equity o infraestructura, esos tienen sus tiempos, en el foro se discutió mucho, hay algunos que ya están empezando a hacer inversiones, ayudó por supuesto el RIGI, pero la expectativa es, o sea, uno tampoco tiene que ponerse tan ansioso o esperar que eso suceda rapidísimo. Si bien es genial, pero lo normal sería que empiecen a venir, a interesarse, a analizar proyectos. Hay bastantes oportunidades de M&A también que empiezan a mirar. Seguramente muchos de ellos van a esperar a ver qué pasa con las elecciones de medio término en este año, que es natural que así lo hagan. Eso, por supuesto, después está cuánto riesgo uno asume y cuánto precio. O sea, a medida que haya más solidez y mejores expectativas, van a ir subiendo los precios. Pero bueno, es ese trade-off en el que está cualquier inversor. Pero la verdad es que vemos mucho interés en los sectores que te decía. Y por supuesto también de fondos locales, ¿no? Eso, si querés, es una muy buena noticia, porque lo que nos pasa a veces a los gestores de fondos cuando vamos a levantar capital afuera es que la respuesta que te dan es, bueno, pero si están viniendo acá, sí, las familias de América Latina a invertir acá, o sea, se están yendo a América Latina a invertir en Estados Unidos y en Europa, y ustedes quieren que yo vaya a invertir en América Latina. Son señales que a veces damos de la región que no están buenas. Entonces ver que algunas familias de Argentina, por ejemplo, están... hoy me junté a desayunar con una familia que me decía, mira, estamos empezando a ver cosas de vuelta. Y entonces eso creo que es una muy buena señal. Y la otra, que por supuesto no mueve el amperímetro, pero de vuelta son señales positivas, me escriben cada vez más argentinos que están trabajando en fondos afuera, para fondos en Inglaterra, en Estados Unidos, que quieren volver. Que quieren volver porque creen que va a haber oportunidades de inversión en la región y lo ven como el momento interesante. Bueno, eso, te digo, tengo una de estas reuniones una vez por semana, una vez por mes, con alguno que me pide un call para ver cómo estoy viendo la cosa, si creen. Entonces, eso, o sea, repatriación de talento y además de los más escépticos en general, que son los de private equity, creo que es una muy buena señal. Qué bien escuchar eso, Marian. Y ahí, por ahí un doble clic, ¿qué estás viendo en IA? ¿Cuál es la tendencia? ¿Cuál es la oportunidad de Argentina y de la región? Entendemos que por ahí no tanto va por el lado de infraestructura, pero ¿qué aplicaciones de inteligencia artificial estás viendo? Dijiste un poco para digitalizar la industria, para la transformación de cadenas de valor, pero si querés también contar algún que otro casito que hayas visto que está bueno para ejemplificar. Bueno, a ver, por supuesto que la expectativa no es que desde América Latina surja un LLM, ¿no? Puede pasar, podría llegar a pasar, sí, pero en general uno lo que está viendo más en la región son aplicaciones de inteligencia artificial para, de vuelta, mejoras de productividad, para el mundo tech en sí, pero después también para los sectores más tradicionales, ¿no? Particularmente vemos mucho proyecto que busca acelerar la digitalización de las pymes con la aplicación de inteligencia artificial, ¿no? Para agentes para ventas, B2C, B2B, atención a clientes, o sea, muchos casos de uso bien concretos que son súper interesantes porque tenés problemáticas reales en donde uno puede ir mejorando y hacer un catch-up. O sea que le agregan esta herramienta tan poderosa a un proceso que estaba dándose pero que se puede acelerar. Eso lo estamos viendo
a full. Más allá de las compañías tecnológicas grandes que también están aplicando, ¿no? Lo que ha hecho Mercado Libre, por ejemplo, es súper interesante, Ualá también ha mencionado, pero la mayoría de las compañías están de alguna otra manera con proyectos para aplicaciones concretas de inteligencia artificial, porque en algún caso incluso ya tienes, o sea, Mercado Libre tiene 25 años, algunas otras tienen muchos años, entonces, que por ejemplo, algo de software legacy ya tienen, entonces necesitan actualizar y hay oportunidades. Entonces, eso lo estamos viendo. Y cada tanto aparecen algunos proyectos interesantes de founders latinos. Tirame algún nombre, Marian. Estás ahí. Que se animan a pensar proyectos globales, no solo para América Latina. Nosotros invertimos en unos chicos de Paraná que se llama Sirvana, 18 años, 19 años, y que están buscando revolucionar el comercio electrónico, digamos, desde el nacimiento ya con inteligencia artificial. Y están con ese objetivo, ¿no? De hecho, ahora ya han despertado muchísimo interés de un montón de inversores, son cracks tecnológicos, están yendo ahora nuevamente a San Francisco, Silicon Valley, a juntarse con empresas, con fondos. Hoy el Centro Mundial de Inteligencia Artificial claramente está allá. Pero bueno, y están en algunos casos palo y palo con proyectos que uno podría pensar son más importantes, ¿no? Entonces nos gusta ver que hay algunos de esta nueva generación de emprendedores, más al estilo Colapinto, si querés, que son ambiciosos y que están pensando proyectos grandes, ¿no? Mismo hay otro proyecto de un fundador argentino que está también en Silicon Valley, que se llama Complex Chaos, que está buscando aplicar inteligencia artificial a la resolución de conflictos, a la diplomacia, a la negociación entre compañías, proyecto global. O sea que algunas aplicaciones de proyectos así bien ambiciosos hay que nos gustan, y después, por supuesto, la enorme mayoría está más bien aplicando o a mejoras de procesos internos o a la transformación de este mundo de pymes y de no tan pymes, de corporaciones grandes, pero que necesitan acelerar su transformación digital. Argentina tiene una oportunidad enorme, no solo por los emprendedores muy talentosos que tiene, pero además por mucha gente del sistema científico que trabaja en inteligencia artificial, que es de primer nivel. Si a eso le sumás toda una agenda que están buscando complementar de energía aplicada, o sea, desarrollo de energía nuclear o no nuclear, a inteligencia artificial para instalación de data centers, poder de cómputo, etcétera, creo que eso le da un plus. Si a eso le sumás esta idea que hay de que el marco regulatorio sea pro inteligencia artificial, para experimentar, etcétera, bueno, ese es un combo, o sea, de recursos, de talento, recursos naturales, regulación, que es muy potente. O sea, Argentina realmente puede pensar en hacer algo interesante y en destacarse. Esa es la idea. Hay muchos del ecosistema que estamos intentando colaborar con esta iniciativa del gobierno público-privada. Así que veremos qué pasa, pero estamos por lo menos muy entusiasmados con eso. Por supuesto, como toda iniciativa de inteligencia artificial, tiene que haber una pata enorme de capacitación y de docencia, ¿no? Que esto no sea para unos pocos, sino creemos que por los desafíos que hoy creemos va a tener sobre el empleo, es importantísimo trabajar también en la difusión, en el entendimiento y en la capacitación del grueso de las personas para que no se queden afuera. Entonces, esa creo que es una tarea también importante en la que debería trabajarse en el sector público-privado para que esto lo puedan aprovechar la mayor parte de las personas, ¿no? Sí, y ahí me imagino que se suman también los corporativos o la industria. Para absorber esta tecnología necesitas tener gente que sepa cómo manejarla. Ahí hay una oportunidad grande por ahí en aquellos que se dedican a trabajar con innovaciones, en apuntar y capacitar bien al que absorbe esa tecnología. Me parece que no es menor el trabajo de sensibilización. Sin lugar a dudas, es clave. Ya era importante trabajar en transformación digital de las personas. Ahora con este hub, no es que ahora apareció inteligencia artificial, pero sí de alguna manera se hizo mainstream y está acelerando los tiempos. Bueno, con más razón todavía.
pero puede ser una gran oportunidad, sobre todo porque hay cada vez más entendimiento y sensibilización de que es un tema importante y que hay que prestar atención. Entonces, si hay interés en capacitarse, hay que aprovecharlo. Impecable, y ya vamos cerrando porque se me va a lavar el mate. ¿Qué consejo le darías, si te tuviera que preguntar, a alguien que está afuera, que quiere venir a la región? Primero, si fuese una startup, ¿qué le dirías? Que nos escuchan varios startups. ¿Que quiere venir a la región? Bueno, vemos cada vez más emprendedores de Europa, por ejemplo, viniendo a América Latina. Lo ven como la tierra de oportunidades, donde hay todo por hacer, donde si a eso le sumás que es de vuelta es un territorio de paz, con una cultura muy atractiva, donde se vive bien, donde hay desafíos, donde hay creatividad. Es un lugar espectacular para emprender. Son cosas que los emprendedores tienen en cuenta, no solamente el marco regulatorio, sino hay muchas otras cosas que tienen que ver con el ambiente, con la onda, con la cultura, que son necesarias para el acceso a talento, que son necesarias para los emprendedores. Pero lo primero te diría, todo por hacer. Hay emprendedores, en general hay muchísima apertura al emprendedor de afuera que viene a América Latina para hacer equipos, para trabajar. Vemos cada vez más startups con fundadores de distintos países, o sea que es un lugar que vale la pena venir. Cada país tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero todos son interesantes. No todos tienen Leo Messi. No es fácil la elección. Por supuesto que Buenos Aires es increíble. Si a eso le sumas, en particular Buenos Aires, toda la movida del ecosistema cripto, que es una locura lo que está pasando, le da un plus a eso, si querés. Pero cualquier país de América Latina, la verdad que hoy es interesante. Yo recorro, voy a todos lados, me junto con el ecosistema y está toda la región en ebullición, o sea que seguro vale la pena. Lo que sí diría es intentar mirar necesidades y problemas grandes, que los hay, y entender que para algunas cosas, para muchas cosas somos una región, para otras todavía las diferencias regulatorias, etcétera, se sienten. Entonces pensar bien un poquito en qué país empezás y a dónde vas después, o sea, prestarle atención a ese roadmap, cómo vas pasando de un país a otro, entendiendo que las regulaciones, si bien de a poquito van confluyendo, todavía estamos lejos de ser una sola regulación, una sola región, ¿no? Bien, y la última, te vemos acá en los próximos 10 años en el ecosistema. Sí, ¿por qué no? O sea, muy bien. A ver, es verdad que arranqué en el 99, o sea, ya son muchos años, pero bueno, o sea, fueron casi 15 abogados, después 7 en la función pública, ahora en este camino VC y además con ARCAP, pero para mí estamos recién empezando y estoy súper entusiasmado con lo que puede pasar. Claramente creo que el futuro de la región está en los emprendedores, pero que hay un futuro, sin lugar a dudas. Parece que somos una región que tiene todo para dar y a su vez tiene las necesidades latentes. Eso es lo que le digo siempre a los emprendedores. Hay millones de personas que necesitan que a ustedes les vaya bien, porque si no tienen que esperar 50 años para que cambien las cosas o no. Y en particular entusiasmadísimo con esta etapa de Argentina, que creo además puede tener influencia en toda la región. Así que después, por supuesto, uno puede discutir sobre las políticas públicas, más Estado, menos Estado, más regulación, menos regulación. Creo que hay bastante consenso en que en general los emprendedores necesitan que las cosas se les hagan más fáciles. Después está en cada país ver cuánto uno se quiere meter, ¿no? Si querés hacer coinversiones o no, al estilo Israel, o en realidad dejar todo el sector privado. Son detalles, digamos. Lo importante es tener el convencimiento del rol y la importancia que van a tener y que tienen los emprendedores. Y hoy me parece que hay un consenso enorme, así que estoy entusiasmadísimo con el futuro, pero pretendo seguir en esto durante muchísimos años más.
Buenísimo, gracias Marian por el tiempo y un puntaje del mate del 1 al 10 que no me mates. Un poco tibión. Un poco tibión, podría mejorar, bueno. Pero le ves potencial como la región. No, le veo potencial, está bien. Está ahí todo perfecto. La presentación, etcétera. Gracias por este momento. Bueno, gracias a vos, Flori, gracias a todos.